Siguiendo entonces con nuestro programa y para terminar las exposiciones, tenemos la participación de nuestro invitado especial, el doctor José Luis Ramos Ramírez. Él es profesor, investigador, nos acompaña desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia ENA, México. Es doctor en antropología, profesor investigador, titular nivel C y adscrito a la licenciatura de etnología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México. Posee una numerosa cantidad de investigaciones y publicaciones, como ser Tras una antropología de las infancias en México, Educación y museos, Acercamiento antropológico a la evaluación, Trayectorias bioespaciales de maestras, Migración, educación y COVID-19, Rol del antropólogo en tiempos de globalización, Enseñar y aprender a investigar, Un acto pedagógico particular y Etnografía concéntrica y didáctica, notas para no antropólogos, entre otros libros que tiene publicados. Reiteradas veces fue profesor invitado en Argentina, Bolivia, Colombia, El Salvador, Eslovaquia, Estados Unidos y Perú. Hemos contado también con su grata presencia siendo docente en posgrado del diplomado que tiene la carrera Metodología y Enfoque de la Investigación Etnográfica. Nos ha acompañado en las dos versiones, 2019 y 2020. El título de su ponencia entonces, Didáctica, Subjetividad y Etnografías. Adelante, doctor. Perdón, estoy intentando compartir. Me avisa si tiene dificultad, yo comparto pantalla. Basta bien. ¿Pueden ver, perdón? Sí, podemos ver. Sí se ve. Perfecto. Muy bien, pues entonces, buenos mediodías o tardes en Bolivia. Agradezco mucho a los organizadores de la Universidad Católica, a sus autoridades y particularmente a la maestra Nancy Vaca, que pues ella fue la que desde la primera ocasión que tuve la oportunidad de visitar a la universidad allá en Cochabamba, pues nos conocimos y a partir de entonces hemos estado intercambiando experiencias académicas y además que amablemente me ha invitado a algunas de las actividades que realizan en la universidad. Bueno, lo primero que voy a referirme es al instrumento de registro que usualmente empleamos los antropólogos, las antropólogas en nuestro trabajo de campo, en nuestra investigación de campo. Hay diferentes formatos que se emplean. Yo me voy a referir a uno de ellos en donde nosotros, por ejemplo, abrimos la libreta y del lado derecho, las hojas del lado derecho, vamos a considerarlo como el lado objetivo, y lo pongo entre comillas porque sabemos que esta categoría ya ha sido muy cuestionada y revisada en términos epistemológicos por los filósofos de la ciencia y los epistemólogos y por supuesto los antropólogos, donde registramos lo que observamos, lo que escuchamos acerca de la conducta social del lugar de la colectividad en donde nos interesa llevar a cabo nuestra investigación. Además de hacer las anotaciones, incluimos dibujos, pegamos, en este caso en nuestra libreta física, pegamos algunos elementos que pueden quedar bien ahí en las hojas del lado derecho. Del lado izquierdo, al que vamos a denominar o denominamos subjetivo, es donde entonces anotamos nuestras ideas teóricas, las hipótesis que van surgiendo a partir de lo que vamos registrando, de lo que vamos observando, de lo que vamos escuchando,
nos formulamos preguntas, planteamos preguntas que posteriormente les vamos a hacer a las personas con quienes estamos relacionándonos, pero también incluimos las sensaciones, las emociones, los afectos que van ocurriendo, la sorpresa, la admiración, la incomodidad, el desagrado sobre lo que observamos y escuchamos. Entonces, en este instrumento tan básico como es el diario de campo, empezamos a reconocer que ahí están incluidos diferentes aspectos. Por un lado, un nivel o una dimensión de la etnografía, pues es el registro de la información, específicamente a la que me estoy refiriendo, del diario de campo, que no es el único instrumento, pero únicamente me voy a abocar a él en esta ocasión. Entonces, en la dimensión metodológica tenemos el registro. Pero hay otra dimensión de la etnografía que es muy importante y es considerar a la etnografía como un enfoque, donde justamente lo que se destaca es que el investigador también es un sujeto social, que forma parte de la sociedad humana, de las colectividades, de una o de otra manera. Entonces, este aspecto va a ser importante. De tal manera que entonces empezamos a reconocer, por ejemplo, el estatus social del antropólogo. El género, ¿es antropólogo o antropóloga? ¿Es un joven antropólogo o ya es un adulto mayor antropólogo? ¿Es de una nacionalidad diferente? Por ejemplo, si yo realizo un trabajo de investigación en Bolivia, pues allá voy a ser mexicano, mientras que un antropólogo boliviano, pues es un nativo nacional del mismo país. Entonces, todo esto tiene que ver en el momento en que realizamos nuestro trabajo de investigación y que todo eso se materializa en el diario de campo, de tal forma que entonces no es un instrumento únicamente de registro, sino ahí se materializa esta otra dimensión de la etnografía, que es la subjetividad. Subjetividad que entonces está anotando, está apuntando, está refiriendo a la interacción social que ocurre en el momento de un trabajo de investigación. Entonces, el investigador, investigadora, en tanto sujeto social, entra en tratos, en relación, en interacción social con los sujetos de estudio. De esta forma, entonces, empieza a visualizarse, empieza a comprenderse la complejidad de la etnografía en tanto investigación que recurre, que está presente, que forma parte de una interacción social. Tenemos entonces al etnógrafo, a la etnógrafa, que entra en interacción social con los sujetos de estudio. Y también aquí anoto lo de sujeto, entre comillas, porque este es el esquema general sobre el cual nosotros partimos para hacer un trabajo. Pero con la emergencia de diferentes tipos, formas de etnografía, entonces esto se complejiza. Por ejemplo, pensemos en la autoetnografía, pensemos en la etnografía nativa, en la etnografía llamada colaborativa, que de alguna manera resume, conjunta otras posibilidades que todavía no alcanzan a tener un nombre muy claro, se sigue todavía revisando, discutiendo cuáles serían las denominaciones más adecuadas, pero que uno comprende hacia dónde apuntan: la etnografía militante, el conocimiento horizontal y la tradición dentro de la investigación acción participativa, sobre todo aquella que es realizada por antropólogos, antropólogas, empleando la etnografía.
¿Por qué insisto? No es que otros profesionales de las ciencias sociales hayan realizado trabajo dentro de este marco de la investigación y acción participativa. Hago énfasis porque la etnografía está muy asentada por la orientación antropológica del investigador. Bueno, entonces esta complejidad se empieza a visualizar en lo que aquí estoy anotando como etnografías. Entonces, si estamos nosotros reconociendo esta complejidad, esta interacción social que ocurre entre investigadores y sujetos de estudio, pero que se va diluyendo esta frontera, estas fronteras, como les comentaba, a partir de estas otras formas, tipos de etnografía que se vienen aplicando. Y falta también que mencione lo que está ocurriendo con quienes están desarrollando, explorando, profundizando su trabajo etnográfico en el campo de la etnografía. Entonces, como vemos, el panorama se está ampliando y se está complejizando. Esto es lo que entonces nosotros como docentes de formar nuevos etnógrafos, etnógrafas, debemos de tenerlo presente. No se trata entonces únicamente de enseñar la parte instrumental, metódica, acaso metodológica, sino todo este panorama, esta perspectiva, este horizonte complejo. Esta interacción social, entonces, también ocurre en el momento de la formación, de esta formación académica y profesional. Y algo que mencionan constantemente los estudiantes, los alumnos con los que he tenido oportunidad de conversar, mis propios estudiantes, está en esta dimensión del docente como acompañante. Bien sea que efectivamente cumple este rol el docente de acompañar al Nobel en la investigación etnográfica, o por el contrario, que está ausente. No existe un acompañamiento tan importante reconocido por estudiantes de antropología. ¿Y por qué? Si estamos hablando de subjetividad y regresando a la primera imagen que les señalaba de la parte izquierda del diario de campo, ahí es a donde se concentra esta intensidad emotiva, afectiva, de sensaciones en la construcción del conocimiento. Constantemente aparecen en un principio las dudas de los estudiantes de si están procediendo bien, si están registrando bien, si están llevando a cabo de una manera adecuada, pertinente su trabajo de investigación en campo, si tienen la habilidad de poder empezar a visualizar lo que no se observa de manera inmediata, lo que es más profundo. En esas conversaciones con las personas, sobre todo aquellos que van a estar en un contacto más continuo con el investigador, con la investigadora. Incluso llegan a cuestionarse si de veras ha sido una buena opción el de querer formarse como antropólogos, como etnógrafos, etnógrafas. Por otro lado, también ya estando en campo o realizando las actividades de gabinete, que por lo regular tampoco son frecuentemente mencionadas, sino hablamos de la investigación de campo. Pero cuando regresamos, cuando traemos toda esa información que se generó, que se recabó, el trabajo de gabinete que implica una sistematización, análisis, interpretación de esos datos, también implica, representa cuestionamientos
autocuestionamientos de los estudiantes. Y lo que constantemente va a acompañar al trabajo de la investigación de campo o la investigación etnográfica, pues es la reflexividad. Justamente es estarse pensando, estarse cuestionando a sí mismo sobre las labores, cuestionando lo que se observa, lo que se escucha. Entonces, es un trabajo intelectual, emotivo, bastante intenso. Y de ahí que entonces me lleva a pensar de la necesidad de algo que ahorita llamo didáctica emotiva, porque no encuentro otro término y justamente estoy tratando como de mencionar, de hablar de ello de una manera clara y sintética. Por eso es que entonces lo estoy llamando didáctica emotiva. Por el momento es un término provisional, pero que encierra justamente esta necesidad de un diálogo, un acompañamiento entre el docente y el estudiante, entre el aprendiz y el maestro. De esta manera, entonces, estaría yo sintetizando la importancia de la interacción social que ocurre en el momento de la investigación y que ocurre en el momento del acto educativo, formativo. Y bueno, pues les agradezco mucho que me hayan escuchado sobre estas reflexiones en voz alta y estoy atento a sus preguntas y comentarios. Gracias, doctor. La verdad es que cada diapositiva que ha presentado abre espacio para un nuevo tema de exposición, porque se ha empezado con el diario de campo, el formato, a pesar de que hay varios formatos, las formas de la etnografía que nos dirigen hacia los procedimientos. La verdad es que ha sido muy sintético quizá por el tiempo. Entonces, abrimos, por favor, las preguntas que sean aclaratorias al tema. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bien, Teresa, adelante. Teresa, y luego Nogardo. Teresa Choque. Bien, pasamos. Creo que tiene problemas, Teresa. Lo puede escribir en el chat su pregunta. Adelante, Nogardo, por favor. Sí, gracias. Un saludo, doctor. Muy interesante su exposición. Hoy, obviamente, estamos entrando en una dicotomía entre el uso de la libreta de campo, el diario de campo, con las nuevas tecnologías, ¿no? Lo que es el tablet, lo que es las portátiles, ¿no? Por tanto, por ejemplo, en los estudiantes, de repente, con estas nuevas tecnologías, obviamente están planteando, digamos, llevarlo adelante el diario de campo a estos niveles, ¿no? Sin embargo, yo desde la posición de investigador etnográfico, no sé si usted va a coincidir, y quisiera que aquí también nos pueda un poco manifestar su experiencia, si la libreta o el diario de campo puede ser reemplazado por estas nuevas tecnologías. Esa es mi curiosidad, doctor. Gracias. Doctor, antes de contestar, vamos a escuchar la pregunta de Fabiola y luego contestamos, por favor. Fabiola, adelante. Gracias, buenas tardes. Quería, más que todo, quería ver una duda, ¿no? Si el tema del acompañamiento del docente que tendríamos que hacer con el estudiante tendría aquí ligado también a la práctica de enseñarles la empatía, ¿no? Que en investigación etnográfica es muy importante el uso y el manejo de la empatía,
Y este acompañamiento que tendríamos que hacer a los estudiantes nosotros como docentes tendría que estar acompañado de lo que es la empatía en sí, ¿no? Enseñarles cómo una persona tiene que ser empática, porque si un docente no acompaña en este procedimiento de enseñarles cómo hacer verdadera etnografía, entonces y es apático para no poder acompañar a sus estudiantes, entonces no estamos enseñando lo que es en sí la empatía, que es muy importante dentro del trabajo etnográfico, ¿no? Porque si no logramos practicar la empatía nosotros como docentes y enseñar en la práctica a nuestros estudiantes, ellos no van a poder captar lo que es la empatía porque es un concepto grande y es más que todo una actitud personal, ¿no? Que tenemos que adoptar cada persona y cómo enseñamos eso con el ejemplo. Ahí estaría mi pregunta, ¿no? Si realmente es recomendable que un docente tenga que estar al margen o no, su opción sería no hacer el acompañamiento. No creo que tengamos esa opción de no poder acompañar a nuestros estudiantes, ¿no? Porque como antropólogos y etnólogos es nuestra obligación ir de la mano con ellos, acompañándoles, ya que es parte de la empatía que tenemos que tener como investigadores, ¿no? Gracias, Fabiola. Adelante, doctor. Muy bien. Bueno, con relación a la primera pregunta del colega Norberto, si no mal recuerdo, luego me falla la memoria, perdón. Si puede ser reemplazada, claro, justamente en el contexto en que nos encontramos y cuando hablaba yo de lo de la etnografía, y bueno, no solamente para esa forma de hacer etnografía, sino en las demás formas, puede ser reemplazada por otros formatos, otros instrumentos tecnológicos. De hecho, cuando se comentaba mi participación en lo del diplomado que ha ofrecido la Universidad Católica, yo les solicité porque estábamos de manera remota, o sea, yo en México, quienes estaban en el diplomado en Bolivia y creo que había una persona de otro país. Entonces, esta comunicación en la tecnología nos permitía comunicarnos, pero ¿cómo hacer el trabajo etnográfico? Bueno, una recomendación que se hizo en ese momento fue que quienes quisieran podían, en lugar de utilizar la libreta física, utilizar su computadora. Hubo quienes de manera, digamos, todavía muy básica, lo que hicieron fue abrir un Word, elaborar un cuadro y en donde marcaron lado derecho, lado izquierdo y de esa forma registraron. Muy operativa. ¿Cuáles son las ventajas? Que uno ya tiene ahí directamente guardado el documento sobre todo para cuando después uno tiene que hacer el trabajo de organización, sistematización, análisis e interpretación de la información, que era lo que yo comentaba, que no siempre es algo que comentemos cuando se realiza investigación etnográfica. Todo ese trabajo de gabinete, que por lo regular nos lleva 3 veces más de tiempo que el tiempo que utilizamos en investigación de campo. Tan solo transcribir una entrevista, la entrevista nos llevó media hora, 1 hora, pero transcribirla nos lleva 3 horas, nos lleva 4 o 5 horas. Entonces, digamos, es otra dinámica. Hay jóvenes, hay antropólogos que, por ejemplo, en lugar del diario de campo, así como lo conocemos de manera tradicional, lo que utilizan es el blog. Entonces, construyen, forman su blog y ahí es como están concentrando la información. Una de las ventajas por las cuales algunos trabajan con blog es que hay con quien van interactuando. Y de esa manera, entonces, lo que yo comentaba de la interacción social, entonces ocurre de manera remota, asíncrona, cuando se tiene un blog. Esa es una posibilidad. Ahora, en este ciclo ocurrió con una de mis estudiantes que ella de pronto encontró una página que le permitía
realizar un tipo de agenda y ella lo adaptó este formato tecnológico para su diario de campo, que incluso ella solicitó un tiempo en la sesión para compartirlo con sus compañeras. Entonces, que conocieran esta tecnología y había quien podía interesarle y a quien no, y de todos modos ella lo iba a seguir trabajando. Entonces, sí tenemos esto. En cuanto a la segunda intervención de Fabiola sobre lo de que el docente enseñe, promueva lo de la empatía, efectivamente es un aspecto muy importante, porque ¿qué es lo que el antropólogo o la antropóloga pretende? Es conocer la lógica cultural de las colectividades. Y cuando yo hablaba que en el lado izquierdo uno anota sus sorpresas, porque uno forma parte también de una colectividad cultural determinada, y entonces estamos frente a la diversidad cultural. Y de inicio, nosotros como antropólogos, por supuesto que nos sorprende y no entendemos, y justamente esa es la labor, llegar a entender esa diferencia cultural de cómo se hacen las cosas distinto a cómo las hacemos en mi colectividad. Entonces, todo ese ejercicio, por supuesto que lo tiene que ir trabajando el docente con los estudiantes. Ahora, a ello además se suman otros aspectos, como es la ética. Y dentro de la ética entra el respeto que tenemos que tener por las personas, el respeto por la disciplina, el respeto por la academia, el respeto a los compañeros, en fin. Entonces, son varios aspectos que entran en juego en un trabajo de investigación. Y algo que a veces se nos va, y que afortunadamente pues hay trabajos de antropología sobre la antropología, es decir, estudios antropológicos de cómo hacemos antropología, estudios antropológicos de cómo enseñamos antropología, y entonces ahí se ha podido reconocer la importancia del ejemplo del docente. O sea, si los aprendices reconocen, captan la emoción, el interés, la disciplina de su profesor enseñándoles antropología, etnografía, aunque lo haga de una manera muy seria y aunque no utilice tanta parafernalia tecnológica, pero hay algo, y que es eso que justamente es lo que captan los estudiantes, el ejemplo del docente, de cómo se dirige a ellos, los trata con respeto a los propios estudiantes o no. Ya desde ahí se empieza a aprender o a enseñar y aprender la empatía. Pues es lo que puedo comentar sobre sus intervenciones, las cuales se las agradezco. Y también agradezco mucho los saludos que están apareciendo en el chat. Doctor, por su insistencia vamos a ceder última palabra a Manuel Rojas y con esto cerramos. Adelante, Manuel, puntual. Muchas gracias, doctor Ramos. Un grato placer volverlo a ver en el éter. Y mi pregunta sería algo así concretamente, pero con un antecedente. El antropólogo justamente asume la función de ingresar en un universo que es muy amplio, ¿no? Holístico se le ha llamado, y lamentablemente ahora estamos pudiendo ver que dentro de este espacio que va ganando también mucho campo, que es la etnografía, se está presentando una situación muy, muy, muy especial. Parece que estamos empezando a conocer todos los antecedentes de la antropología solamente desde el punto de vista colonial. ¿Y esto qué significa? Que estamos desconociendo aquello que prácticamente es la parte de la etnohistoria, que lamentablemente no está incluida ni en la antropología ni en la moderna etnología, que directamente también se está desarrollando. Ahora bien, doctor, ¿cómo vamos a poder solucionar esta situación si ahora, en este tiempo, se nos está empezando a diseñar el universo de la antropología en función a fantasías? Están comenzando a aparecer banderas nuevas, están comenzando a aparecer símbolos nuevos dentro de todo lo que es la cultura de los pueblos originarios, que sería nuestra cultura.
Entonces, la pregunta, así concretamente, sería si no deberíamos tratar también de incorporar la etnohistoria como parte importante dentro de todo el estudio, lo que es no solamente la etnografía, sino la antropología. Muchas gracias, magíster, por haberme dado la oportunidad, y doctor, un grato placer saludarlos de nuevo. ¿Respondo? Sí, por favor. Sí, bueno, sí, Manuel, efectivamente va a ser muy importante incluir la dimensión diacrónica en la investigación etnográfica. Cuando yo hablaba de las diferentes formas y tipos de etnografía, ese sería otro caso. Quienes la denominan o califican como etnografía histórica, donde enfatizan que es importante que uno conozca cómo es que llegaron a ser las cosas como son en el presente, que es lo que está registrando el investigador. Ahora, hay universidades en donde sí les parece muy importante el trabajar, el enseñar, el incluir lo que es la etnohistoria. En el caso particular de mi institución, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, nosotros tenemos una especialidad que es la de etnohistoria, así como tenemos la de etnología, que es en la que yo me ubico como docente. Está la especialidad de etnohistoria que los jóvenes pues optan por esa carrera y a los 4 años pues estarán egresando y elaborando sus trabajos de investigación, donde se enfatiza mucho o hacen más énfasis de necesariamente este vínculo entre la antropología y la historia, la etnografía y el trabajo de archivo. Trabajo de archivo que promocionan mucho quienes trabajan etnografía histórica desde la antropología. Entonces, sí, tenemos afortunadamente experiencias en ese sentido y desafortunadamente no en todos los espacios universitarios ocurre. Entonces, una de las ventajas que tenemos ahora con estas nuevas tecnologías, pues es justamente poder acercarnos entre colegas y dialogar sobre estos asuntos. Y bueno, para terminar, pues un asunto que está constantemente en los trabajos de antropología, de etnografía, pues es el cambio sociocultural. Entonces, de cómo se van transformando las cosas y promovido ese cambio por quién, por los propios sujetos, por el contexto. Incluso aparecen conceptos, términos nuevos que tratan de atrapar esta dinámica. Un ejemplo, el concepto de glocal, con G, G-L-O-C-A-L, glocal, donde se combina la experiencia que está ocurriendo en lugares, localidades, en un pequeño pueblo, pero debido a la influencia a nivel global, entonces muchos de los cambios que están ocurriendo es porque se da esta síntesis y por eso estos nuevos conceptos. Esto me recuerda, ya para terminar, que uno puede observar a mujeres de diferentes comunidades, mujeres campesinas, hablando en aymara, pero con su celular. Entonces, a eso me refiero, ¿no? O sea, incluso el de si se incluye o no se incluye la aymara en el teclado, o sea, bueno, algunos de los elementos lingüísticos en el teclado, etcétera. Entonces, es parte de esta dinámica y de estos retos que uno tiene como antropólogo para investigar. Muchas gracias por su paciencia.